Esta tarde yo no me quiero basar ni en la experiencia positiva ni en la experiencia negativa. Quiero basarme en lo que es justo a la hora de tocar este asunto que vamos a desarrollar en esta tarde. Me da paz que ya hayamos ministrado la ofrenda, que ya habremos ofrecido nuestra generosidad, para que entonces nadie piense que vamos a ministrar una ofrenda al final de esta sesión y entonces ponga cara de ofrenda no aceptada. Cuando usted ve a un creyente con cara larga, ¿se entiende cara larga? ¿Sí? Cara de amargado, cara de amalecita, digo, de hincha de Melec. No, mentira. No. Esa me la enseñó el pastor, enójese con el pastor. Es porque Dios no le aceptó la ofrenda. Dice que cuando Dios no le aceptó la ofrenda a Caín, decayó su semblante. Entonces, los hijos de Dios que vivimos bajo ofrendas aceptadas somos la gente más feliz del mundo. Sí. Vamos a hablar en esta tarde de la iglesia que vive en justicia a la hora del dar. La iglesia que vive en justicia a la hora del dar. Escuché una frase hace un par de años atrás que nos ayudó mucho a resolver varias de estas cuestiones que quiero compartirla con ustedes para empezar. Cuando no conoces el propósito de algo, el abuso será inevitable. Cuando no se entiende el propósito de algo, el abuso será inevitable. Y sin lugar a dudas, cuando nos referimos al dar, cuando nos referimos a la administración financiera, cuando nos referimos al uso del dinero, normalmente suelen despertarse los traumas de las malas experiencias o el haber oído de alguien que tuvo una mala experiencia en la iglesia a la hora del dinero o del uso del dinero. Pero la verdad es que ninguna mala experiencia personal puede anular las verdades eternas de Dios. Por eso decíamos recién que pararnos desde la experiencia es: si fue buena, será bueno el compartir, y si fue mala, será mala la experiencia y malo el compartir. Pero queremos basarnos en esta tarde en lo que es justo delante de Dios. Una iglesia que practica la justicia es dadivosa. Y vamos a hablar del dar como algo integral. Principalmente lo vamos a hacer en referencia al uso del dinero, pero no únicamente, porque la generosidad no aplica solamente al término del uso de las finanzas, sino de la generosidad integral. Gracias, muy amable. Vaya conmigo, por favor, a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Si usted puede subrayar o marcar estas tres palabras en su escritura, sería maravilloso: sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. El apóstol Pablo da la clave para vivir una vida según Dios: justa, sobria y piadosamente. Y vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 20, verso 35. Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El reino de Dios, justamente o en justicia, opera bajo el dar y el recibir. Uno de los aspectos centrales de la naturaleza de Dios es que es dador. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito. Por lo tanto, en este aspecto central de la naturaleza de Dios como dador, cuando lo vamos conociendo, o en la medida en la que Él se va dando a conocer en una medida mayor,
Vamos abrazando y expresando esta expresión de la naturaleza de Dios, la naturaleza generosa de Dios. La verdad es que las finanzas y las consideraciones financieras ocupan una parte importante de nuestra vida. Es más, de hecho, uno de los indicadores más precisos de nuestra espiritualidad es cómo nos relacionamos con el dinero y con su uso. Jesús resaltó, y le pido que me acompañe a leer este pasaje que es muy conocido, pero espero que tome otro sentido para nosotros en esta tarde. Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es interesante ver que a lo único que el Señor le da categoría de otro Señor es a las riquezas. Ustedes y yo sabemos que esa expresión de Señor en las riquezas en las Escrituras se lo llaman Mamón. Mamón es un ser espiritual que tiene poder y autoridad en el ámbito del control económico de la gente. Es un poder que controla y esclaviza a los hombres y a las mujeres a través del dinero. No es el dinero en sí mismo, sino el poder espiritual que trabaja en la gente por su actitud hacia el dinero. Por lo tanto, la forma en que manejemos el dinero, especialmente en referencia al tema del dar, indicará claramente el grado de control o influencia que Mamón tiene en nuestras vidas. Mateo 6 indica la absoluta imposibilidad de servir a más de un amo. Claramente el Señor enfatiza, no se puede servir a Dios y a las riquezas. O se odia o se desprecia a uno, o se ama y se aferra al otro. No se puede ser neutral en este tema. Y si usted quiere anotar esta frase como una máxima para empezar a recordar, el maestro que amas resaltará tu odio por el otro, y el maestro al que te aferras revelará al que desprecias. La Biblia del Mensaje traduce este versículo de Mateo 6:24 con esta palabra: no puedes adorar a dos dioses a la vez, porque amando a un Dios terminarás odiando al otro. La adoración de uno alimenta el desprecio por el otro. No puedes adorar a Dios y al dinero a la vez. Si queremos vivir una vida justa delante de Dios, debemos de decidir a qué Señor amamos. Porque el amor hacia uno muestra el desprecio hacia el otro. Mire cómo dice esta versión, a mí me gusta mucho para la lectura personal, la Biblia del Mensaje. Creo que está solo en inglés, pero se puede traducir fácilmente en Google, porque es una versión muy actualizada para nuestros días en el sentido de las palabras que se utiliza. Amando a un Dios, terminarás odiando al otro. Es fuerte, porque ninguno de nosotros pudiéramos decir que odiamos a Dios. Pero a veces nuestra manera de comportarnos con el dinero muestra nuestro amor al dinero y nuestro desprecio a Dios. Pone específicamente a Dios en primer lugar en el versículo, quien debe ser el objeto principal de nuestro amor y devoción. Si esto es cierto, entonces odiaríamos y despreciaríamos a Mamón. Lo contrario también es cierto. Si le damos mucha consideración a las riquezas, entonces lo que se muestra es nuestro desprecio a Dios. ¿Se acuerda aquel pasaje de las Escrituras que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? La palabra que se traduce aquí como aferrarse es la expresión que significa sujetarse firmemente a. A veces, y esto no pasa aquí en Ecuador, yo le cuento para que usted ore por lo que nos pasa a nosotros en Argentina. Es muy fácil ver quién tiene dinero a principio de mes y quién está llegando a fin de mes arañando.
porque su actitud cambia completamente. Cuando recién cobró está sonriente, invita a todo el mundo a comer, está alegre, pero cuando ya está llegando a fin de mes, tiene un mal humor. Acá no, eso pasa ya lejos en Argentina. Porque eso muestra nuestro amor por uno y nuestro desprecio por el otro. A quien nos aferramos es a quien adoramos. A Mamón le gustaría que te aferraras a él, sujetando tu dinero con avaricia, comprando y esclavizando voluntades, porque Mamón trabaja para esclavizar y controlar nuestra voluntad. Pero cada vez que soltamos, cada vez que damos, cada vez que entregamos, testificamos el hecho que no tiene control o dominio en nuestra vida. La mejor manera de aprender a dar, es como decía el apóstol recién, no son 24 versículos para dar. La mejor manera de aprender a dar es dando. Tranquilo, les dije que no íbamos a administrar una ofrenda, así que puede relajar. Es llevarnos a vivir de una manera que exprese el corazón generoso de Dios en nuestros días. Cada vez que damos, cada vez que soltamos, cada vez que entregamos, mostramos nuestro desprecio por ese malvado Señor que esclaviza a los hombres a través de las finanzas y simultáneamente exhibimos nuestro completo amor y dependencia a Dios como fuente de nuestra provisión. Jesús utiliza una palabra muy fuerte a la hora de hablar de la relación con el dinero. Él dice, no puedes servir. Y esa palabra servir significa literalmente ser un esclavo de. O somos esclavos de Mamón o somos esclavos de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que la esclavitud de Mamón es una carga y conduce a la sujeción de tu voluntad y tu deseo. Pero ser esclavo de Cristo es poderosamente liberador, ya que por su propia voluntad sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Quiero compartirte en esta tarde algunos contrastes entre la justicia de Dios a la hora del dar frente a la visión injusta del dinero. Cómo nos relacionamos en vivir una vida que agrade a Dios en nuestra manera de dar. Escuché estos días una frase que es tragicómica. Si raspas a un evangélico, encontrarás un católico abajo. Y nosotros a veces cambiamos de credo, pero no cambiamos de naturaleza. Y a la hora de dar, seguimos con una mentalidad de limosna en vez de una mentalidad de liberalidad. Y eso tiene que ver por la falta de comprensión de que el dar es un acto de justicia. Lo dijimos esta mañana y lo quiero repetir. No damos porque sentimos. Lo decía el pastor Vladimir recién. Tiene que llegar el día que la iglesia deje de dar porque siente. Si la predicación me gustó, entonces voy a dar un poquito más. Si la canción me gustó, entonces voy a dar. Pero si el predicador no me tocó las emociones, entonces esta vez no voy a dar. Y entonces reducimos una práctica de justicia a lo que yo pienso, a lo que yo siento o a lo que yo creo. En regla general, todos damos. La pregunta es, ¿a quién? ¿Qué Señor fortalecemos en la tierra con nuestro dar? Hace unos años atrás estaba compartiendo en nuestra congregación, teníamos una escuela de nuevos creyentes y estábamos compartiendo acerca de la administración financiera y de la importancia de entregar nuestros recursos al Señor y en el orden de Dios y demás. Y me acuerdo que un hermano
levantó su mano y me dijo: pastor, yo no diezmo, no creo en el diezmo y Dios a mí me bendice igual. Entonces le planteé un desafío. Le digo: yo le voy a proponer a usted un desafío. Por los próximos 15 días, usted registre todos los ingresos que usted tenga y al mismo tiempo registre todos los gastos innecesarios que usted considera que haya tenido durante los próximos 15 días. Y volveremos a tener esta conversación dentro de 15 días. Entonces pasaron los 15 días y yo lo veía que el hermano estaba como, veo cuando uno va al colegio y dice que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí. Y entonces le digo: hermano, ¿hizo la tarea? Sí, pastor, hice la tarea. Dígame cómo le fue. Bueno, no me acuerdo las cifras exactas, pero déjeme poner una idea. Bueno, mis ingresos fueron de 150 y los gastos innecesarios y más o menos entre 15 y 16. Le digo: ve, el principio sigue estando, indefectiblemente diezmarás. El asunto es a quién diezmamos. El asunto no es si damos, todos damos nuestro tiempo, solo que a veces se lo damos a Netflix, solo que a veces se lo damos a las redes sociales, solo a veces se lo damos al chisme. Eso no pasa acá, yo le cuento lo que pasa allá para que usted ore por nosotros. Todos damos de nuestros recursos. La pregunta es: ¿a quién? ¿Qué medida de verdad estamos financiando con nuestro dar? Por el otro lado, ¿qué medida de engaño estamos financiando con nuestro dar? Yo no quiero ser un financista del engaño en mi generación. Si encuentro ámbitos de verdad, quiero ser el primero en financiar. Quiero ser el primero en dar. Cuando encuentro una medida de verdad, no quiero darle más a Netflix que lo que doy a Dios. Pero eso tiene que ver por nuestra decisión a vivir en justicia de acuerdo a los parámetros de Dios. Si queremos caminar en la justicia de Dios, debemos caminar en los caminos de la economía de su reino. Jesús dijo en Juan capítulo 18: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, el reino de Dios tiene una manera de operar en cuanto al dar. El reino de Dios tiene su propio sistema económico. No está regido ni por el dólar, ni está regido por la inflación, ni está regido por las decisiones del ministro de Economía. El reino de Dios tiene su propio sistema en el cual debemos de vivir. Y ese sistema se llama justicia. Primer enunciado, primer contraste. En la vida de justicia al dar, liberamos y recibimos. Pero cuando somos injustos, atesoramos y acumulamos. En la vida de justicia al dar, liberamos y recibimos. Damos y recibimos. Mejor es dar que recibir. Pero el dar no está desconectado del recibir. No damos para recibir. No especulamos. Bueno, si doy 5, Dios me dará 10. No, eso es especulación. Implícitamente en el dar está conectado el recibir. Pero cuando vivimos en una vida de injusticia, atesoramos y acumulamos. Número 2, hay varias cosas para hablar sobre esto, pero vamos a ir avanzando. Número 2, en la vida de justicia al dar, oímos a Dios con respecto a las finanzas. Pero cuando somos injustos, hacemos lo que queremos con nuestras finanzas. Señor, lo que me has dado, ¿para qué me lo has dado? Ese aumento que no estaba en los planes, Señor, ¿para qué es? Ese dinero que apareció en la cuenta milagrosamente, no es para lo que yo quiero, Señor, ¿para qué es? Una de las cosas que aprendimos con mi papá hace muchos años, o aprendimos de mi papá hace muchos años, es saber discernir cuándo lo que Dios nos da es pan y cuándo lo que Dios nos da es semilla. Y ese es un asunto de madurez. Porque en la inmadurez todo es pan, todo es para mí, todo es para comer.
Todo es lo que me merezco por lo que he trabajado. Pero cuando vamos madurando, Señor, lo que me has dado, ¿para qué es? ¿A quién puedo ayudar? ¿Con qué puedo colaborar? ¿A quién puedo servir? ¿Para qué puedo dar? Oír a Dios con respecto al destino que le damos a nuestras finanzas. Número 3. En la vida de justicia al dar, honramos a Dios con lo primero de nuestros ingresos. Cuando somos injustos, nos honramos primero a nosotros con nuestro dinero. ¿Sabe? La vida de justicia al dar te libra de las gratificaciones. Me lo merezco. Con todo lo que he trabajado, me merezco comprarme esta zapatilla. Si el recibir está antes que el dar, entonces no hemos entendido la naturaleza generosa de Dios. Señor, quiero que sea mi prioridad a la hora de dar. ¿Para qué quieres? ¿Qué necesita? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo liberar? ¿A quién puedo pagarle una deuda? ¿A quién puedo acelerar tiempo? ¿A quién puedo colaborar? ¿A quién puedo ayudar? Número 4. En la vida de justicia al dar, confiamos en Dios para ordenar nuestras circunstancias financieras. Cuando somos injustos, nos posicionamos nosotros en querer ordenar nuestras circunstancias. Número 5. En la vida de justicia al dar, caminamos en el favor divino. Cuando somos injustos, buscamos ganarnos nosotros el favor. Número 6. En la vida de justicia al dar, utilizamos lo que Dios nos ha dado. Pero cuando no caminamos en justicia, acumulamos y escondemos lo que Dios nos ha dado. Número 7. En la vida de justicia al dar, operamos en la fe del Hijo de Dios. Pero cuando vivimos en injusticia, reaccionamos por miedo. Tuve miedo y lo escondí. Número 8. Estoy yendo rápido porque quiero llegar a un punto en especial, pero quería dejar estos enunciados con ustedes. En la vida de justicia al dar, Dios multiplica lo que tenemos. Pero cuando no caminamos en justicia, aprovechamos lo que tenemos. ¿Recuerda usted aquel muchacho que tenía solo 5 panes y 2 peces? Alguien pudiera haberle dicho, comete tu almuerzo, aprovechá lo que tenés, es poco para tanta multitud, por lo menos vos que tenés para comer, almorzá vos. Pero cuando aquello que tenemos lo entregamos, entonces puede ser multiplicado. Y esos 5 panes y 2 peces se convirtieron en una alimentación para una multitud. No se trata de lo que tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Oh, pero lo que yo tengo es tan poco. No se trata si es poco o es mucho, se trata en las manos de quien lo ponemos. Porque 5 panes y 2 peces en las manos correctas pueden saciar el hambre de una multitud. Número 9. Cuando caminamos en justicia al dar, somos solucionadores de problemas. Cuando caminamos en injusticia, los generamos. Mike Murdock dijo hace muchos años atrás, serás recordado en la vida por 2 cosas: los problemas que resuelvas o los problemas que generes.
quiero que lo que tenga, lo que Dios haya puesto en mis manos, sirva para resolver los problemas de nuestra generación y no para crear más problemas. ¿Sabe? Muchas de las deudas, esto es una estadística, muchas de las deudas que nosotros mismos generamos son problemas en los que nos metemos por no consultar a Dios primero. Porque todo lo que Dios envía, lo dijimos esta mañana, todo lo que Dios envía, Él provee. Todo lo que Dios demanda, Él lo sustenta. Pero todo lo que creemos nosotros mismos tendremos que pagarlo. Me compré la tele de 80 pulgadas para ver el mundial en 48 pagos de $12. Y nos endeudamos por los próximos 4 años para ver cómo pagamos para ver el mundial en 30 días y si llegamos a 30 días. A veces los problemas que generamos es por no estar solucionando los problemas que Dios nos asignó a solucionar. Número 10. Cuando caminamos en justicia al dar, nuestra fuente es Dios. Pero cuando caminamos en injusticia, nuestra fuente es el hombre. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, verso 19, que nuestro Dios provee todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Caminar en justicia es caminar conectado a una fuente inagotable. Caminar en injusticia es poner nuestra dependencia en factores que cambian. Los presidentes pueden cambiar, los ministros de economía pueden cambiar, los salarios, los patrones, los jefes pueden cambiar, pero nuestra fuente sigue siendo una. Desde que tengo memoria, mi papá nos enseña al orar por los alimentos y al dar gracias, de que los medios pueden cambiar, pero la fuente es una. Él es nuestra fuente. Mañana ese salario puede cambiar. Mañana la fuente de la que se origina ese salario puede alterarse, pero la fuente a la que nosotros estamos conectados no se cambia jamás, no se seca, no está condicionada al dólar, no está condicionada a la economía, ni macro ni micro. En los momentos, y me quiero librar de contar testimonios para no fundamentarlo en tu experiencia o en mi experiencia, pero en los momentos de mayor adversidad como país, año 2014 y 2015, con un cepo a los viajes, con un cepo a la compra del dólar, con un dólar completamente disparado. El dólar pasó de estar a 3 con un peso, un dólar 3 pesos pasa a 18. Y los salarios no aumentaban y el ritmo no aumentaba. El Señor nos dio una palabra y dijo, quiero que viajen, que se muevan. Fue para la primera etapa del proyecto La PET. Y junto con el apóstol y otros hermanos más, nos movimos por diferentes partes del mundo. Cuando la gente decía, no viajen, ahorren, guarden los dólares porque se viene una gran crisis. Y la orden del Señor fue, viajen. Y no faltó para un movimiento que el Señor nos envió a hacer. En el año 2015 se movilizaron más de 1000 hermanos de Latinoamérica a diferentes partes del mundo y a nadie le faltó frente a grandes restricciones en los países en los que estaban. Porque cuando tú vives en la justicia que es según Dios, a la hora del dar, tu fuente no está en la tierra, tu fuente está en el cielo, tu fuente está, y no en el cielo geográfico, sino en el cielo espiritual. Dios provee para lo que Él manda. Óigame bien, por favor, porque si usted puede atesorar esta palabra en su espíritu, encontrará gran libertad. Dios provee para lo que Él manda. Dios provee para lo que Él manda. Número 11. Son solo 14. No voy a decir 95, porque ya lo dije, lo agoté a la mañana. Son solo 14. Cuando caminamos en la justicia al dar, aprendemos el poder del contentamiento. No el conformismo, sino el contentamiento. Pero cuando somos injustos nos esforzamos constantemente por conseguir más.
he aprendido a vivir, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Ese estado de contentamiento, la palabra contentamiento significa estado de gobierno. No estoy conforme, sé que podemos avanzar a más, pero estoy contento. No es contento de alegría, no es contento de gozo, es contento de un estado en el cual estoy gobernado por aquello que he creído. Número 12. Cuando caminamos en justicia al dar, somos administradores de su riqueza dada a nuestras manos. Pero cuando vivimos en injusticia, solo representamos nuestros propios intereses. Una de las palabras que en la inmadurez eternalizamos y vemos es el mío y el yo. Por ejemplo, mi hija de 3 años y medio, todo es de ella. Es mi auto, es mi cama, es mi casa, es mi papá, es mi hermano, todo es mío. Y con el mí viene el yo. Yo quiero esta muñeca, yo quiero este juego, yo quiero esto. Y no está mal, porque no tiene madurez para entender que del yo tenemos que migrar al nosotros, que del mío tenemos que migrar al nuestro. Nosotros somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha dado. No es mi auto, es su auto que me lo dio a administrar. Por lo tanto, el auto solo existe para lo que Dios quiere. Me acuerdo que un hermano me dijo: pastor, no viaje tanto con el auto porque lo va a arruinar. Váyase en avión, váyase en micro, porque lo va a arruinar, lo va a echar a perder. En definitiva, no lo cuido porque sea mío, lo cuido porque es de Él. Y Él me lo asignó para cumplir una tarea. Dios no está comprometido en sostener lo que yo considere que es mío. Hermano, no sé si acá pasa igual. Yo le cuento lo que vivimos allá. Cuando a uno le prestan un auto ajeno, hasta lo lava. Le llena el tanque de combustible. Los pozos, los baches, los agarra uno despacito o los esquiva. Cuando usted anda en el auto suyo, ¿cómo le dicen a la loma de burro? Policía acostado. No, acá hay, la Real Academia Española tiene un diccionario diferente para Ecuador, definitivamente. Mire que lo he escuchado de mucha forma y de mucha manera, pero policía acostado, nunca. Sí, claro, sí, Está bien. Menos mal que es policía y no pastor acostado, ¿no? Dice el dicho que pastor sin panza no es digno de confianza, ¿no? Dice el dicho. Cuando el auto no es suyo, pasa por el policía acostado. Qué raro me siento diciendo esto. Pasa por el policía acostado despacio. Lo pasa por el costadito. Evita el bache. Cuando es suyo y está apurado, si lo puede pasar 150 se siente menos. Si tuviéramos esa conciencia para todo lo que Dios nos ha dado, no son tus hijos. Y este es un concepto que choca directamente con el espíritu de este siglo. No son mis hijos. Él me los confió para, como decía el apóstol esta tarde, entrenarlos, prepararlos, enseñarles la palabra de justicia y depositarlos en las manos de aquellos que Dios les ha asignado. Número 13. Cuando somos justos a la hora del dar, lo que Dios nos ha dado sirve para el avance de su evangelio. Escuché al pastor Vladimir decir esta frase esta mañana y esta tarde.
para colaborar con el avance del Evangelio. Pero cuando vivimos en injusticia en esta área, la riqueza se centra en la satisfacción de mis propios objetivos. Quiero que lo que Dios me ha dado, esta expresión de David en Primera de Crónicas 29, de lo recibido de tu mano, te damos. Entender que todo lo que viene a nuestras manos viene de Él y tiene un propósito, que su evangelio avance, que el propósito avance. Y número 14 y último, para entrar al mensaje. Sí. Número 14. En vida de justicia al dar. La riqueza es siempre cooperativa y corporativa. Cuando caminamos en injusticia, la riqueza es individualista. Si nos pasa a uno, tiene que pasarnos a todos. Esta expresión que nos leía el pastor esta mañana, cuando nos hablaba, y todos tenían todo en común. No es el avance de unos pocos, es el avance de todos. ¿Y cómo avanzamos? Ejercitándonos. El dar es un ejercicio. Ejercitándonos en el dar. Ejercitándonos en la obediencia. Señor, ¿para qué me has dado lo que me has dado? ¿Para qué me has dado lo que me has dado? Vaya conmigo, por favor, al último pasaje que vamos a leer para orar. Romanos capítulo 12, verso 8. Vamos a leer desde el verso 6. Ya que tenemos dones que difieren según la gracia que se nos ha dado, cada uno de nosotros debe ejercitarlos según la proporción de su fe. Si el servicio en su servicio, o el que enseña en su enseñanza, el que exhorta en su exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Pablo aquí nos exhorta a usar estos dones de acuerdo a la gracia que se nos ha dado, la gracia de ejercitarlos de acuerdo. Y el apóstol Pablo conecta el dar con la liberalidad. La palabra liberalidad es la palabra con pureza, sinceridad, fidelidad, plenitud, honestidad, sin egoísmo. Necesitamos como generación recobrar la medida justa de Dios a la hora del dar, a la hora de entregar nuestros diezmos, a la hora de entregar nuestras ofrendas, a la hora de ofrecer nuestros primeros frutos, a la hora de dar todo el tiempo, porque una de las dinámicas que nos prevé la generosidad es la capacidad de dar todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde el tiempo, desde recursos, desde personas, desde lugares, desde tiempo, entrenarnos, ejercitarnos en una vida justa a la hora del dar. Y cierro diciéndote y diciéndome, nada de lo que Dios nos ha dado es para que termine en nosotros. Nada de lo que Dios nos ha dado es para que termine en nosotros. El propósito de todo lo que Dios nos ha dado es que llegue a otros.
Pregúntate en esta tarde y en los próximos días, Señor, lo que me has dado, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la que me lo has confiado? Haga, si quiere, una lista, como nos decía el apóstol hoy, de lo que Dios nos ha concedido. Y dentro de eso que nos ha concedido, hágase la pregunta, Señor, ¿para qué? Porque no quiero ser un financista del engaño, sino un colaborador de la verdad. Quiero colaborar con lo que me has dado para que la verdad avance. Hermanos, no se preocupen, siempre predicamos con efectos especiales. Todo está fríamente calculado. Me olvidé lo que iba a decir. Ahí volvió. Resolvamos nuestra experiencia por el filtro de la justicia. Y abandonemos nuestra justicia propia. Porque usted y yo estamos aquí porque Dios dio. No estamos aquí porque nosotros dimos. La razón primaria por la que estamos aquí es porque Dios dio. Y resolver nuestra justicia propia. ¿Sabe en qué se fortalece nuestra justicia propia? En lo que a mí me pasó. Hay personas que no diezman porque tuvieron una mala experiencia con alguien a quien le entregaron el diezmo. Pero las malas experiencias no alunan las verdades eternas. Yo tengo aquí escrito un par de principios sobre por qué el diezmo sigue siendo una expresión de justicia, aún en nuestros días. Resolvamos nuestra experiencia con la ofrenda. Resolvamos la experiencia con lo que damos, porque la experiencia no es un buen maestro. Y nos puede dejar afuera de una expresión más nítida del Señor. No quiero servir a Mamón con mis recursos. No quiero servir a Mamón. Y a veces, de verdad, no lo digo por con animosidad, pero a veces nuestra experiencia nos enseña y nos dice: no des, no lo hagas, no financies, no colabores, porque a ella le conviene que sigamos financiando el engaño. Cuando usted encuentra una medida de verdad en una casa, una medida de verdad en una congregación local, ejercitémonos en el dar, porque haciéndolo evidenciamos, expresamos que Mamón no nos gobierna. ¿Sabe? A veces la experiencia ha dejado nuestra mano atrofiada y nos manejamos así en todos los órdenes de la vida. Pero cuando el Señor restaura la justicia en nosotros, nuestra mano también es restaurada. Y es restaurada para dar con liberalidad. No, liberalidad en este contexto que Pablo habla, no habla de cantidades. Habla de una conciencia limpia a la hora de ofrecerlo. Pudiéramos ahondar mucho más en esto, pero quería cerrar este asunto de la justicia y la expresión diciéndote: Dios va a restaurar la naturaleza generosa en la iglesia de Ecuador. Tanto Ecuador como Argentina, como en cada lugar donde haya carne, en cada lugar donde haya ignorancia de los diseños de Dios, habrá perversión. Pero eso no nos deja a nosotros en un lado de injusticia, sino de modelar una vida que agrade a Dios en todos los ámbitos, integralmente. Que nuestro músculo de generosidad se ejercite. Y es maravilloso
colaborar con Dios en el avance de su verdad. ¿Sabe? En la medida en la que vamos madurando, vamos entendiendo que las medidas de lo que damos va aumentando. Cuando nosotros éramos chicos, la situación de la familia no era la más holgada económicamente hablando. Nunca faltó, pero tampoco era que tirábamos manteca al techo, como decimos en Argentina. Y nuestros papás nos enseñaron, principalmente a mí y a mi hermana en esos años, el valor de dar de lo que Dios nos ha dado. Y yo me acuerdo que mi papá nos enseñaba, si te llega un peso a la mano, separa el diezmo. Si te llega 10 pesos, y siempre nos hacía la pregunta, ¿cuánto es el diezmo? Si tengo tanto, ¿cuánto es el diezmo? Y con mi hermana crecimos de chicos en esa idea de que siempre de lo que venía a nuestra mano, la respuesta era darlo. Pero en la medida en la que va creciendo y van pasando los años y va aumentando la madurez y vamos avanzando hacia adelante, también se va ejercitando nuestra manera de dar. Es maravilloso ser provistos por Dios, pero es maravilloso colaborar con que Dios provea a alguien a través de nosotros. Me acuerdo que en este contexto que les decía de limitación, no de estrechez, pero de limitación, teníamos ganas de comer una determinada comida y no se podía. Entonces, papá nos juntó alrededor de la mesa, dijo, vamos a orar y Dios va a proveer. Y oramos con esa fe de niños, con esa fe que vos sentís que podés mover una montaña completa. Y oramos. Y terminamos de orar y alguien golpeó la puerta. Y dijo, pastor, estaba en la carnicería y sentí de comprar tal, y era lo que nosotros habíamos pedido. Y es maravilloso, y la alegría, y me acuerdo cómo nuestra fe fue confirmada. Pero me acuerdo que cuando eso pasó, mi papá nos dijo, no siempre estaremos de este lado. Llegará el día donde nosotros oigamos a Dios para colaborar con Él y ser respuesta a oraciones de personas. Hermanos, pasaron los años. Y hoy no creemos por un plato específico de comida. Hoy la situación es un poquito diferente. Hoy creemos porque Dios puede entregarnos una nación, porque Dios puede entregarnos un continente, porque cuando nos ejercitamos en la expresión del dar, cuando vivimos una vida justa delante de Dios, sobria y piadosamente, entonces la medida de lo que damos y la medida de lo que recibimos es ensanchada. Animémonos a ejercitarnos en la liberalidad de la justicia de Dios en el dar. Y veremos a Dios no solamente supliendo, sino aumentando para que el Evangelio avance. En el nombre de nuestro Señor. Amén.